Todo el mundo dice que si quieres hacer un hombre o a una mujer millonarios, cásalos con un cabrón o una cabrona, inmediatamente se van a volver, si eran billonarios, millonarios, ¿no? Ah, sí, ¿no? Aquí en este caso estamos hablando de la caída de Archegos Capital Management, porque este fue como un truco de Houdini, de cómo desapareció 50,000 millones de dólares ¡pup! En solo días. Sí, ¿Puedes en días. explicar qué fue la caída de Archegos Capital Management y Sí, cómo pasó? Archegos Capital Management es uno de los fondos de inversión, digamos, más misteriosos que había, porque era uno de los fondos más exitosos y traían mucho capital de Asia. O sea, el fundador de Archegos se llama Bill Huang. Y este güey es uno de los inversionistas más duros de nuestra historia reciente, pero tenía un perfil muy bajo. La gente realmente no sabía muy bien de él. Viene de la escuela de Tiger Capital, que es otro güey muy duro. Y al final del día, todo el mundo estaba, o sea, siempre apostándole a él, veían sus posiciones y todo, y pues seguían sus movimientos, porque pues, la verdad que lo hacía muy bien. Y en las últimas 2 semanas, este güey está en el ojo del huracán, porque o sea, se vino abajo uno de los fondos más grandes, o sea, tuvieron que declarar bancarrotos, están ya insolventes. O sea, este güey estaba manejando un fondo de ¿cuántos millones de Cerca de dólares? 50,000 millones de ¿De dólares. 50 billones o 50,000 millones de dólares? Exactamente. Y Y básicamente lo que hace era, él estaba apostando a ciertas empresas, pero lo está haciendo todavía más riesgoso porque usaba el capital de sus socios y lo usaba como, ahora sí que como un activo en una llamada de margen, que ahorita les explicamos exactamente cómo funcionan las llamadas de margen, pero muy simple, estás usando el dinero del banco para hacer apuestas sobre empresas, lo cual hace que tus retornos pueden ser muchísimo más grandes porque no es ni o tu dinero, estás puedes empezando perder de cero. muchísimo más. O sea, solo se vuelve más riesgoso. Estás aumentando la exposición y tu volatilidad en cuanto al dinero ¿Retornos que o vas a a perder. desaparecer o a que se vaya? Exactamente. Y efectivamente, o sea, en cuanto los bancos que le estaban prestando era Credit Suisse y Nomura, un banco de Japón. Ujú. Y Credit Suisse fueron los primeros que le dijeron básicamente a Archegos, ¿sabes qué? Las posiciones que tienes ya bajaron del nivel mínimo que tienen en esta llamada de margen, necesitas depositarnos más fondos. Y le pidieron cerca de 2.500 millones de dólares Ok. adicionales a lo que ya tenía invertido con ellos para poder cubrir las pérdidas iniciales que tenía. Y Archegos básicamente lo que hace es, Bill Huang le dice, bueno, me encantaría dártelos, pero pues no los tengo. No sé qué quieres que haga. En ese momento, Credit Suisse, ¿qué hacen? Se voltean y le hacen, pues sí, entonces vamos a cerrar estas posiciones y efectivamente lo que hacen ahí es, entonces sí materializan esas pérdidas. Claro, con deuda, pues, En güey, el lo momento está que te haciendo con sales, deuda, ahí ya quedaste. vas a sacar todos los activos, entonces. Exacto. Entonces tú piénsalo de esta manera. Si tú, o sea, le dices al banco, dices que voy a apostarle a Viacom, estas son las posiciones en las que estaba. Viacom CBS, que es uno de los Estudios más grandes de Estados Unidos. de los más grandes. Tenía también una inversión gigantesca en Discovery, que es otro estudio enorme, y en varias empresas chinas como Tencent Music, Baidu y Shop VIP, Ok. que son empresas de tecnología. Y Viacom y Discovery vieron una caída de cerca de 30% en el valor de su acción. ¿Por qué? Y aquí es donde se vuelve como el self-fulfilling prophecy. O sea, cuando empieza una caída se magnifica por algo como esto. Porque cuando empezó un poco la caída y se redujeron los márgenes que tenía que tener Archegos, Credit Suisse y Nomura le dicen, hey, pero nos tienes que dar este dinero o vamos a cerrar tus operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no lo tengo. Credit Suisse agarra y empieza a vender cerca de 20,000 millones de dólares en Discovery y en Viacom. Cuando es tanto la venta tan masiva, es que no hay un usuario que va a literal deshacerse de tantas acciones tan rápido. Y más cuando viene, o sea, a eso, estás literal haciendo una sobreoferta de acciones en el mercado donde no hay suficiente gente que le esté Que lo vaya a comprando, comprar. pues se cae el precio lo suficiente para que se vuelva atractivo para otra gente y entonces sí lo empiezan a comprar. Pero cuando es tanto, más inversionistas dicen, hey, ¿por qué está vendiendo Archegos? O sea, espérate, ellos saben algo que yo no sé. Y te sales. Y se empieza la bolita de nieve y ¡pum! Cayeron 30% en un día. Estas Discovery acciones. y Discovery Viacom. y Viacom. Ok.
Y siguen abajo. O sea, Viacom ahorita está como 35% abajo de hace 2 semanas y Discovery igual. O sea, han seguido cayendo porque siguen vendiendo. No puedes, o sea, vender tantas acciones en un día. Fue una venta masiva por varios días y lo mismo le pasó a Baidu, a Tencent Music y a Shop VIP. Todo su portafolio, básicamente. Aunque esas solo bajaron cerca de 17%. Ok. Porque sus posiciones no eran tan grandes con ellos. Pero lo mismo pasó con Nomura y así. Y o sea, como te digo, se empieza la bolita de nieve. Y en cuanto tú vendes una acción y tú estabas abajo en tu margen o abajo de tu punto de entrada donde seas, pues siempre y cuando no vendas, no se ha materializado tu pérdida. Tu pérdida. Ajá. Pero O sea, estos güeyes vendieron. el momento que vende Credit Suisse, en ese momento se acaba. Porque Credit Suisse son los tenedores de la posición. Sin embargo, o sea, estaban usando un crédito de Archegos Capital. Entonces, venden Archegos eso. estaba usando un crédito de Credit Suisse. Correcto, pero Credit Suisse es el dueño de las acciones. Por eso, sí. Ajá. No es Archegos. Archegos básicamente le dice a Credit Suisse, oye, préstame $10 mil millones y inviértelos en Viacom. En estas acciones. Y le hace Credit Suisse, ok, porque ahora tú me debes a mí $10 mil millones. Perfecto. Siempre y cuando me pagues la tasa de interés y los pagos mínimos, si va subiendo más esta acción, pues tú estás generando todo ese dinero sin tener que poner más capital más que el interés que estás pagando mensual. Entonces, toda esa utilidad es tuya, realmente sin tener que sacar capital de tu bolsa. Nada. Ajá. Pero si pierde, tú tienes que cubrir toda esa pérdida. Entera. O sea, Y ya más. tienes que poner el capital inicial de tu compra más aparte la pérdida sobre la compra inicial. Correcto. Entonces se vuelve una pérdida material muchísimo más grande porque es el interés más toda esa diferencia de precio. Y eso es lo que inmediatamente le causó una pérdida gigantesca a Archegos. Sin embargo, Archegos no tiene cómo pagar eso. Entonces, ¿qué pasa? Credit Suisse dice, güey, pues, ¿sabes qué? Yo soy el que estoy bailando. Y Credit Suisse, ya había anunciado en sus earnings, o sea, en su reporte de ingresos, que habían tenido un excelente trimestre. Dijeron, hey, nos va a ir muy bien, nos fue increíble, no sé qué. Pasa esto, tuvo que salir Credit Suisse a decir, ¿saben qué? Todos esos ingresos tan increíbles que teníamos acaban de desaparecer, vamos a tener pérdida este trimestre. Sus acciones cayeron 17 y 19%, los dos, Nomura y Credit Suisse. Ah, puta madre. Sí, pues claro, o sea, porque se los llevó entre las patas Archegos. Y esto hace que todo el sistema bancario, incluyendo Goldman Sachs, Merrill Lynch, todos estos bancos de inversión gigantes están ya revisando todas sus posiciones de margen con otros En fondos. llamadas de margen, En claro. llamadas de margen Porque con otros. tiene que haber un boom de algo. Y el boom de algo es cuando el dinero desaparece. ¿Te acuerdas en el 2008? Está la broma que hacían en South Park que decían, and it's gone, tu dinero. Llega Stan y deposita dinero en el banco y el güey del banco le hace, ok, voy a depositar tu dinero en esta cuenta de banco, también la vamos a invertir en un fondo capital mutualista y se fue a la chingada tu dinero. Es de, ¿qué? Acabo de depositar $100. No, ya se fue, Ya güey. no tienes. Porque en el 2008 la gente no entendía cómo es que $100 mil millones de valor desaparecían. Nadie entendía. Es exactamente así. Cuando Así es. estas empresas que invierten, están no invirtiendo, sino pidiendo prestado, haciendo llamadas de margen y luego esas llamadas de margen en vez de ser positivas son negativas y cuando son por una cantidad estúpida de dinero, esa compañía tiene que diluirse a cero. Y cuando estás quitándole Exacto. dinero a alguien, porque son tus activos, como lo está haciendo Credit Suisse a esta empresa, Así pues le es. tienes que quitar más de lo que te debe. Sí. Porque lo que te debe ya vale menos, güey. Entonces, Justamente. ahora te tengo que pedir los 50. Ahora sí que si yo te presté 25 de los 50 que tenías, se fue al ano todo, tienes que cubrir todo eso, pero te puedo quitar activos del otro lado. Y esos activos los tengo que vender yo castigadamente para Y eso, poder... El ejemplo perfecto para esto es, imagínate que esto es cuando no pagas tu hipoteca. Tú le debes al banco cierta cantidad de dinero y le estás pagando mes a mes intereses y un poquito del principal, ¿no? Del préstamo. Si tú fallas ciertos meses, te dicen, hey, ¿sabes qué? Todavía me debes esto. O me lo das, o lo que voy a tener que hacer es vender, es tomar posesión de la casa, rematarla para eliminar mi pérdida. Y lo que tú tenías positivo conmigo, desapareció, brother. Y es básicamente lo mismo. Una llamada de margen significa justo eso. Tú tienes un margen básicamente de dónde está tu balanza. Si baja de ese margen, tú tienes que depositar más capital para llegar a ese mismo margen. Si sube, pues obviamente puedes sacar esas utilidades en el momento que tú quieras. Pero esa es una llamada de margen. Y estos güeyes, los de Archegos Capital, se quedaron sin capital para poder pagar.
para poder pagar y llegar a ese margen y no materializar esas pérdidas que se volvieron pues, una bolita de nieve donde los colapsó. Una avalancha, cabrón. Y eso es a lo que voy. Es lo que, según yo, va a pasar con los SPACs y con muchos fondos de inversión. Va a haber un desaparecimiento. O sea, el capital va a desaparecer así. En días. No, esta es una de las... Nos vamos a voltear y va a ser, güey, acaban de perderse 250,000 millones. Algo así. Una pendejada de valor. Y todo el mundo es de, ¿qué? ¿Cómo? Luego vamos a voltear a ver la bolsa de valores y... Sí. Esa es mi apuesta. Así porque es. ya está todo tan over leverage que es siempre a fin de cada ciclo de mercado. Lo único que es ya la gente está apostando tan a la verga que les vale madre. Porque todo va a la subida. Entonces, no importa cuánto le meta, va a seguir subiendo y entonces empiezan a ver, si no le metí tanto, estoy dejando dinero en la mesa. Y ese es el error que muchos cometen y eso es literal lo que causa un colapso financiero, cuando se sobreendeudan para poder meterle al mercado porque está creciendo demasiado rápido. Que a fin de cuentas eso fue lo que pasó en el 2008 con las propiedades. Exactamente. Le hicieron tanto leverage, lo sacaron tanto dinero. Por cada millón que tenías de propiedad, podía el banco exprimirle 10 Sí, en negativo. así es. Y cuando pues, no te van a pagar 9 de los 10 en negativo, Pues imagínate. puta madre, se cae todo a la chingada. Así es. Y es exactamente lo que estamos viendo con esto, paso a paso. Porque también, estabas hablando de esta, güey. ¿Cuántos fondos últimamente en el último mes o 2 meses no han quebrado? No, pues Grandes. estaba también Melvin Capital, ¿no? O sea, contra Reddit y todo eso. O sea, Melvin Capital tuvo la mala idea de apostarle en contra a Reddit y a todas las otras acciones de meme. Y pues ve cómo les fue. Es exactamente eso. Estamos viéndolo. Puede que sea el principio. ¿Cuál va a ser el detonante? ¿Cuál es el güey que tiene todas las piezas correctas? Es una de estas. Que vaya a ser ¡pup! Y Va a que ser un cuando fondo. quites el tapete de abajo de eso, que sea como lo de Madoff. Que de la nada es de, güey, este güey se había robado 80,000 millones de dólares y nadie sabía, güey. Sí. Que llegó su oferta, Sí. su ¿cómo se dice? Su pirámide. Sí. Hasta recaudar 80,000 millones de dólares en valor que él se chingó. Y no era nada más de inversionistas privados, era de fondos y de Fondos, gente que todo. realmente hacía su tarea y su due diligence y no lo hicieron porque si le hubieran puesto un poquito de atención a lo que está haciendo Bernie Madoff, hubiera dicho, espérate. Güey, cualquiera. Nadie puede ofrecer esos retornos constantemente por 40 y tantos años. Pero ¿cuál es la bronca más grande todas las veces que estás invirtiendo en cosas así? Obviamente el tamaño de la empresa. Cuando tienes una empresa tan grande, un nombre tan grande, pues dejas de preguntar. Claro. Y hay gente, y lo estamos viendo ahorita, que se sienten invencibles. Ya que llegas y hace tantas mamadas, el criminal lo agarran, no cuando está callado, No. cometiendo crimen. Cuando el güey ya se siente invencible, Sí. es de nadie me puede tocar y empieza a salir a volar alto, Ahí es donde lo es de agarran. papi, pa, y para abajo. Es cuando los agarras. Sí. Porque estás callado, robando. Nadie sabe qué pedo. Te agarras poquito a poco de huevos. Es como cualquier criminal, ¿no? Lo hacen todo. Lo vemos Todos. en lo que hizo R. Kelly Sí, con sí, todas sí. estas mujeres. Mientras más ves que puedes hacer mamadas, más poder te crees que tienes y más intocable crees que eres. Sí. Y más cínico te vuelves. Lo haces ya sin impunidad, o sea, como si no pasara nada. Y a lo que voy con esta pendejada es, hay muchas de estas compañías grandes que están ya en el modelo de, pues güey, lo que hacemos ha funcionado, nadie nos ha preguntado por tanto tiempo, no hay pedo. De todas maneras nos siguen dando dinero. A cierto punto se le doblan las manos a un güey de los dos que están jalando. Y esto va a pasar. Es lo que le va a tocar a la gente. Hay varias de estas empresas que están manejando ya su desmadre fuera de lo que es Claro, porque admitible. estoy seguro que las leyes impuestas dentro de Archegos Capital de cómo invertir prohibían todas las tonterías que acaba de hacer Bill Hwang. Claro, güey, porque, o sea, perdón, lo pero- primero que tienes que saber si estás invirtiendo en fondos es de, pues no apuestes a cosas que nos pueden poner en negativo en un solo movimiento. Y no apuestes más dinero del que tienes, porque si no puedes cubrir esa llamada de margen, entonces ¿para qué te sirve apostar? Y ese principio es el principio del fin, ¿no? Así es. Nada más tenemos que ver de qué lado y quién va a ser el que jale el tapete tan grande que sea de... ¡bup! Yo honestamente cuando eso empezó a pasar dije, si este es el primero de varios fondos que veamos en las siguientes semanas, este es el principio del colapso del mercado. Pero no pasó nada. O sea, ¿qué pasó cuando cayó tanto las acciones de Viacom?
hubo una reinversión tan fuerte que y literal en 2 días recuperaron como 15% y luego ya volvieron Pero a es caer. eso, Pero porque ajá, hay tanta liquidez. la Pero gente está lista para tomar pero oportunidades, ¿no? Pero la liquidez tan grande que estamos tirando en esto y es por eso que todos nuestros, mis amigos mínimo, con los que yo he platicado, que Siguen me fuera. han dicho todo esto, no nada más siguen fuera, dijeron, la caída esta vez va más allá de los 50%. ¡Wow! Pero es a lo que voy. Estás hablando de una desaparición desaparecimiento de liquidez impresionante del mercado. Sí, de millones de Eso millones. quiere decir que cuando digan a la verga, estás hablando de trillones que se fueron, que desaparecieron. Sí. Y toda la gente que invirtió sus fonditos pendejos, que tenía su lanita acá y que te está mamando de, güey, no sabes cuánta lana hice en Tesla invirtiendo acá, que Robinhood te habla y te diga, no, güey, ya no tienes nada, perdón, porque nosotros ya no tenemos nada, cuídate. Exacto. Y eso es lo único que puede explicar una caída de mercado con tanto capital y flujo en este momento. Tiene que ser un desaparecimiento de cash, Sí, ridículo. pero pendejo. Pues esperemos no sea el caso, pero sí el riesgo está ahí porque claramente nos lo acaba de enseñar Archegos Capital que puede colapsar un fondo gigantesco. Y de nuevo, han pasado 4 o 5 en los últimos 2 meses. Chéquenlo, chéquenlo. Y son nada más putacitos de 50 mil millones, 25 mil millones. Pero deje que se venga uno grande, así uno pesado que jale a todos los demás. Ese según yo, obviamente nadie sabe, pero eso suena como al principio y al final. Ya esto ya no es de ya no se trata de propiedades, ya no se trata de dar malas hipotecas, no se trata de pendejas, se trata de estos güeyes ya invirtiendo a De lo malas que sea. apuestas. Ajá, malas apuestas. A lo que sea, a un nivel pendejo porque les ha funcionado por el último año o 2. Y nada más cuando les quiten el tapetito, prepárense, que viene.